Existen muchas familias farmacológicas que podemos utilizar para el tratamiento de las enfermedades mentales, como puede ser la esquizofrenia, la depresión, la bipolaridad y muchas más. Una de estas familias se conocen como los neurolépticos o antipsicóticos. En esta familia encontramos dos grupos preferentes: los antipsicóticos de clase típica o antiguos, como por ejemplo la clorpromacina o el haloperidol, que todavía se siguen utilizando en la actualidad, pero cada vez menos. Y tenemos los antipsicóticos de tipo atípicos, es decir, de nueva generación, donde encontramos fármacos como el aripiprazol, la olanzapina, la clozapina o la sulpirida. Uno de estos, la clozapina, desarrolló o se consiguió desarrollar en base a él otros fármacos parecidos, hermanados, podríamos decir. Aquí es donde entra la quetiapina, un fármaco que ha demostrado tener mucha utilidad en el tratamiento de la esquizofrenia y los episodios de bipolaridad, pero también se puede utilizar para otras patologías mentales algo más continuas dentro de la humanidad, como por ejemplo la depresión. La quetiapina es un fármaco que pertenece a la familia de los antipsicóticos, también conocidos como neurolépticos. Y dentro de los mismos se engloba en el grupo de los antipsicóticos de tipo atípicos, es decir, de segunda generación o nuevos, junto con otros semejantes como por ejemplo la olanzapina, el aripiprazol o la clozapina, con quien comparte cierta estructura química. La quetiapina la podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo diversos nombres comerciales, como por ejemplo el de Psicotrix, el Qudix y el más conocido en España, el Seroquel. Y aquí podemos observar la estructura y conformación química de la quetiapina, donde vemos que tiene una gran semejanza con uno de sus hermanos de los antipsicóticos de clase atípica, es decir, la clozapina. La diferencia radica en que la clozapina, en su anillo de tipo heptoalcano, se le ha sustituido en la quetiapina un átomo de nitrógeno por un átomo de azufre, a diferencia de que también se le ha eliminado el átomo de cloro correspondiente a la clozapina y se le ha unido una cadena de hidrocarburo en uno de los extremos, cosa que la clozapina no posee, pero en palabras mayores podemos decir que estructuralmente la quetiapina es muy similar a la clozapina, salvo en ciertos aspectos muy determinados. Como antipsicótico o neuroléptico, la quetiapina se utiliza para el tratamiento de ciertas enfermedades mentales, pero eso sí, mejorando la terapéutica y la minimización de los efectos adversos de otros antipsicóticos de tipo típicos, como por ejemplo el haloperidol o la clorpromacina. Pero aún así, la quetiapina la utilizamos para el tratamiento de la esquizofrenia, para la depresión, más si esta está relacionada con otra enfermedad mental, como puede ser la manía o la bipolaridad, y también se utiliza en geriatría como sedante y o tranquilizante, debido a, como veremos más adelante, un cierto efecto que tiene anticolinérgico en el organismo.
Se ha demostrado que la quetiapina es un fármaco muy seguro si se utiliza a las dosis recomendadas, pero evidentemente no hay que utilizarlo en la propia alergia a la molécula de la quetiapina, así como tampoco se debe de utilizar en combinación con fármacos que interactúen de forma inhibitoria con el citocromo P450 en su variante isoenzimática del CYP3A4, como por ejemplo sustancias de tipo azoles. Y dentro de las precauciones tenemos que saber que la quetiapina se debe de utilizar con mucha cautela en pacientes geriátricos en la tercera edad, ya que estos pueden ser más susceptibles a la aparición de efectos adversos. Hay que tener cuidado en pacientes con cierto grado de nefropatía y o hepatopatía, así como también en aquellos pacientes que tengan alteraciones metabólicas como en la diabetes mellitus o que presenten cuadros de Parkinson. Ya veremos en los efectos adversos por qué. También decir que si el paciente presenta algún cuadro de epilepsia o convulsiones, mucho cuidado con la administración de la quetiapina, que puede agravar estos cuadros de anomalías eléctricas. También hay que tener cuidado en pacientes que tienden a la hipotensión, así como también en aquellos pacientes que tengan cardiopatías que estén relacionadas con el intervalo QT. Veremos más adelante por qué. Como todo antipsicótico y o neuroléptico, la quetiapina se debe de suspender de forma gradual, ir reduciendo poco a poco las dosis hasta que se consigue una retirada completa del fármaco para evitar efectos rebote y abstinencias. También, aunque se utiliza para el tratamiento de patologías mentales, la quetiapina puede interferir con otras situaciones en psiquiatría, por lo cual hay que valorar muy exhaustivamente su uso en los pacientes psiquiátricos, incluso hasta en los que está indicado la administración de la quetiapina. Si el paciente tiene un historial activo de toxicomanía, drogadicción o abuso de sustancias tóxicas, como por ejemplo del alcohol, hay que utilizar la quetiapina con mucha cautela, especialmente por la interacción que tiene la quetiapina y cualquier antipsicótico con las sustancias adictivas conocidas. Y también mucho cuidado en alteraciones del sistema nervioso central. Y por supuesto hay que revisar las interacciones de la quetiapina con el resto de la farmacología existente. El mecanismo de acción de la quetiapina está bastante completo, ya que tenemos que decir que la quetiapina es un antagonista de varios receptores que hay en el sistema nervioso central. En este caso tenemos que decir que la quetiapina, en primer lugar, es un inhibidor o antagonista de los receptores serotoninérgicos, tanto de tipo 1A como 2A. También decir que la quetiapina es un antagonista de los receptores de la dopamina, especialmente de los de tipo D1 y D2. A su vez, se ha demostrado que la quetiapina también es inhibidor o antagonista de los receptores antihistamínicos de tipo H1 y también ejerce acción a nivel del sistema nervioso adrenérgico, como adrenolítico de los receptores alfa 1 y alfa 2. Aquí es donde entra, en cierto modo, el efecto sedante que tiene la quetiapina, ya que ejerce un cierto poder anticolinérgico, pero no especialmente por inhibir a los receptores colinérgicos, más en este caso a los receptores muscarínicos. ¿Y qué conseguimos con la quetiapina y su antagonismo de todo este grupo de receptores variados en el sistema nervioso central? Una estabilidad mental, emocional y también a nivel límbico en el paciente, lo cual conlleva a una mejoría de las patologías mentales, especialmente de la esquizofrenia, la manía, la bipolaridad
y ciertos estadios de la depresión. La vía de administración más usual de la quetiapina es la vía enteral, debido a la presentación en comprimidos y o cápsulas que difieren tanto la dosis según la farmacéutica o la empresa sanitaria que manufactura la quetiapina, pudiendo encontrar dosis mínimas que oscilan entre 25 a 100 miligramos. Y luego tenemos dosis mayores, por ejemplo, de 100 a 600 miligramos. Pero estas dosis se utilizan más para tratamientos prolongados o incluso para formas farmacéuticas que sean de liberación retardada, es decir, fórmulas retard, para que poco a poco vayan haciendo su efecto conforme pase el tiempo. La posología más habitual de la quetiapina está bastante estandarizada y se suelen utilizar las mismas dosis, incluso en patologías muy dispares, como puede ser en la depresión o incluso en la esquizofrenia, pero siempre dentro del ámbito de la psiquiatría. En primer lugar, tenemos que decir que la quetiapina se puede presentar de dos formas. Tenemos las fórmulas inmediatas o de liberación inmediata, es decir, tomar la quetiapina y que al instante haga efecto en el organismo. Y también tenemos las fórmulas retard o de liberación prolongada. Tomamos una pastilla de quetiapina y esta poco a poco irá haciendo efecto durante un tiempo determinado. Puede ser 2 días, 3 días o incluso hasta semanas. Centrándonos solamente en las fórmulas de liberación inmediata, es decir, las dosis de liberación rápida, podemos utilizar para tratamiento de la esquizofrenia, comenzar el primer día 50 miligramos, segundo día doblar la dosis 100 miligramos, tercer día doblamos la dosis 200 miligramos, cuarto día subir la dosis a 300 miligramos y a partir del cuarto día seguir con un rango terapéutico de 100 miligramos a 750 miligramos diarios, fraccionando las dosis y siempre bajo criterio facultativo. Y las fórmulas retard en la esquizofrenia de liberación prolongada podemos utilizar en el primer día 300 miligramos y al segundo día la dosis doble 600 miligramos. Que utilizamos la quetiapina para el tratamiento de la manía o la bipolaridad, así como también en la depresión que esté asociada a episodios de la bipolaridad. Por las fórmulas de liberación rápida o inmediata podemos utilizar la misma dosis que en la esquizofrenia y en la fórmula retard la misma dosis que en la esquizofrenia en ambos casos. Y si utilizamos la quetiapina para el tratamiento de la depresión resistente, así como también en cuadros de geriatría, podemos utilizar de forma de los 2 primeros días 50 miligramos y al tercer cuarto día subir la dosis a 150 miligramos si fuera necesario. Y en la geriatría espaciaríamos un poco más las dosis, es decir, por ejemplo, 50 miligramos en los 3 o 4 primeros días y de ahí pasar a 100 o 150 miligramos en el resto de la semana, si fuera necesario. Pero siempre intentar tirar a la mínima dosis efectiva para evitar el favorecimiento de la adversidad. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad de la quetiapina con el resto de la farmacología existente, deberemos de hacer una exhaustiva revisión bibliográfica sobre los fármacos que se pueden administrar a la vez o no con la quetiapina.
Y tampoco se dispone de mucha información, ya que al ser un fármaco que se administra por vía enteral, no hay muchos estudios que avalen una compatibilidad e incompatibilidad con la quetiapina dentro de la farmacología. Pero sí se sabe que dentro de las interacciones, la quetiapina tiene sinergia, así como potenciación de los efectos terapéuticos y adversidad, con fármacos que interactúen a nivel del sistema nervioso central, al igual que su propia familia, es decir, los antipsicóticos o neurolépticos, tanto de tipo atípicos como típicos, con sustancias tóxicas, no solamente con drogas, sino con el propio alcohol, y también con los anticolinérgicos, que pueden potenciar el efecto sedante que posee la quetiapina, aunque ésta en sí no interactúa como tal dentro del sistema colinérgico. Como todo neuroléptico o antipsicótico, la quetiapina no está exenta de efectos adversos, aunque posee mucho menos que la familia de los antipsicóticos típicos, como por ejemplo la clorpromacina o el haloperidol. De ahí que los neurolépticos antipsicóticos de segunda generación, los atípicos, están sustituyendo de forma muy agresiva e inmediata a los antipsicóticos clásicos o típicos. Sin embargo, la quetiapina puede provocar ciertos efectos adversos como alteraciones de la sangre leves, neutropenias, leucopenias, trombopenias, disminución de la actividad tiroidea, así como disminución de la producción de hormonas tiroideas, sea la tirosina o la triiodotironina. Puede provocar un aumento de peso, así como un aumento en el almacenamiento de lípidos y grasas en el organismo. También puede provocar un aumento de la glucemia basal, es decir, mucho cuidado en pacientes diabéticos, y también un aumento de la hormona TSH. A nivel general, la quetiapina puede provocar sueño, mareo, cefalea y también cierta ideación suicida, más en pacientes con una gran patología mental, como por ejemplo en las depresiones mayores. La quetiapina, al igual que todos los antipsicóticos, si se suspende de forma brusca, aparece el mayor efecto adverso: cuadros de abstinencia. Así como también puede haber un aumento de la actividad anticolinérgica, la cual está relacionada con el efecto sedante que posee la quetiapina, aunque sea de forma mínima. Y aunque no posee como tal el efecto adverso de los síndromes extrapiramidales, que son muy visibles y palpables dentro de los antipsicóticos de clase típicos, el haloperidol o la clorpromacina, puede haber riesgo de que aparezcan con la quetiapina. Y dentro del embarazo y la lactancia, la quetiapina tiene categoría C, es decir, no se debe de administrar a no ser que haya un beneficio en contra del riesgo, tanto durante la gestación como durante la lactancia, aunque siendo un fármaco que interactúa con muchos receptores a nivel del sistema nervioso central, como que es mejor evitarlo en ambas situaciones, por si hubiera algún riesgo de malformación o de daño fetal. Por último, decir que la quetiapina, dentro de los ámbitos de dialización y técnicas continuas de reemplazo renal, no se dispone de información sobre si es un fármaco dializable o no, y usualmente no suele requerir un ajuste de dosis, a no ser que el paciente tenga un alto grado de nefropatía y o hepatopatía, a lo cual entonces sí que se debería de reducir algo más las dosis. Decir que la quetiapina, al igual que la clozapina, la olanzapina
o el aripiprazol, aun siendo antipsicóticos de segunda generación, de clase atípicos, no está exento de efectos adversos, ni siquiera de los síndromes extrapiramidales, que son muy usuales cuando se administran antipsicóticos típicos, el haloperidol o la clorpromacina. También decir que la quetiapina, aunque no interactúa como tal con el sistema colinérgico, sí posee cierta actividad anticolinérgica y antihistamínica. De ahí que la quetiapina tiene un pequeño efecto sedante. Y por supuesto, revisar la bibliografía de dosis de la quetiapina en un paciente que necesite tratamiento con la misma. Y siempre la quetiapina se deberá de tomar bajo receta y prescripción facultativa. Nunca utilizarlo como autoconsumo.